Gaspar, no te nos vas porque hoy salió una nota muy interesante, hubo una controversia en la CNH también, que al fin y al cabo es política, dos comisionados no estaban de acuerdo con con las asignaciones para Pemex y otros sí. Entonces, no sé si andes por ahí, quieras platicarnos sobre esto. Sí, Abril, muchas gracias. Pues medio me enteré que algo por ahí estuvieron asignando dando opinión sobre el otorgamiento de asignaciones petroleras que en ronda cero no se les dio, ¿no? O no se les otorgó. Pero, sí me enteré del 3.2 y dieron los argumentos, ¿no? Que realmente pues está en la ley, está en el reglamento, la manera en la que se tiene que decidir para otorgar asignaciones petroleras. Y una pues de las cosas es que sea excepcional, que realmente sea que contribuya a la producción nacional, etcétera, pero bueno, pues se queda por ahí una pequeña fracción que en términos coloquiales dice, pues para lo que yo defina, ¿no? Entonces, viene ese argumento, hay una nueva política energética en el país, y bueno, se le otorgan pues estas asignaciones. Lo que no sé si alcanzaron a escuchar, que decían que era la primera, o eran las 3 asignaciones de 21, ¿no? Y que pronto iba a estar lista la documentación para otorgar otras en septiembre. Entonces, pues, eso significa, yo les decía ya a unos amigos, por mensaje, pues ya ustedes saben que no tuiteo mucho de estas cosas, pero sí platico con muchos amigos, que les decía, pues es una ronda cero al revés, ¿no? O a la inversa. Entonces, bueno, pues es la política que hay. La verdad es que lo que siempre se debe procurar es que esas áreas pues realmente se esté haciendo trabajo. Si ojalá Pemex tuviera todos los recursos para hacerlos, pues estaría excelente. Pemex demostró en muchos años, con otro tipo de yacimientos y otras ventajas y otras épocas, que podía producir muchos hidrocarburos. ¿Se desea producir la misma cantidad que hace años? No lo sé. Decían 2.600.000, ahora hay un memorándum que dice 2.200.000. Pues mañana es 2 y pasado pues es un 8, o sea, no importa, yo siempre he dicho, no me importa cuánto quieras producir, lo que debemos ver es si realmente es necesario para generar la energía que necesitas. Y si se tiene que complementar con energías renovables, pues yo siempre les he dicho, por supuesto, yo soy más petrolero, ¿no? Quiero aceite, quiero gas, pero que se use bien. Y si las renovables pueden ayudar y la parte no renovable sirve para la transición, pues que se combine bien, pero que sí quede bien clara la política que uno quiere para suministrar esa energía, porque si no tenemos claro eso y hacemos números en nuestras cabezas que con eso vamos a cumplir, pues no necesitamos hacer nada diferente, pues todos vamos bien. El problema es cuando nos agarren los dedos en la puerta y ya no podamos hacer nada, ¿no? Entonces, pues es interesante lo que ha venido sucediendo. Hay muchas cosas ahí que luego no vemos, pero pues los que estamos metidos en el sector, aunque sea desde el punto de vista académico, nos damos cuenta pues que las cosas no están pintando muy bien, y lo peor de esto es que pensemos que sí pintan bien y sigamos haciendo lo mismo. Me gustaría comentaros un poquito de el contexto, además, finalmente económico, de que se entreguen estas asignaciones a Petróleos Mexicanos, quien por cada asignación tiene un costo. Sí, pero el costo es marginal, Eric. O sea, el costo del kilómetro cuadrado no pinta. El tema bueno aquí es qué se va a hacer en esas áreas. Y si Pemex tiene la capacidad, ¿no, Gaspar? También, si Pemex tiene la capacidad económica para poderlos llevar a cabo. Sí, porque capacidad técnica bueno, técnica sin duda. Hay muchos ingenieros ahí, muchos contadores, abogados, todas las especialidades que han demostrado que pueden obtener hidrocarburos y obtener, pues ahorita 1.6, 1.7 millones de barriles en una empresa, pues no cualquiera, ¿no? Entonces algo bueno debe haber. Hay muchas áreas de oportunidad, pues claro, como en todos lados. Pero, el tema de que se le asignen, pues va a ser un costo, de los kilómetros cuadrados o por la administración de la asignación. Pero no pinta, o sea, eso no es el problema. El problema es pues que sí se haga actividad, que se haga derrama económica, que se vaya a evaluar ese potencial. Proponen algunos estudios, pero tal vez tienen que ir pues a perforar el pozo, ¿no? Como siempre les he dicho, si no perforas pozo no tienes la certeza de que realmente hay hidrocarburos, y a lo mejor en temas estas asignaciones que les dieron fueron ahí en Tampico, Misantla, pero dicen nada más vamos a ir al convencional.
pues de una vez vamos al no convencional, quitémonos de la cabeza si realmente hay o no el potencial que todo mundo nos dice que hay, y ya con eso definamos, ya nos podemos poner a discutir si realmente vamos por fracking o no, si hacemos nuevas tecnologías para eso, o si realmente no hay nada, y ya dejamos de pensar en eso, y entonces sí nos damos cuenta que no va a haber gas, que no va a haber no convencional, que no vamos a estar fracturando, que no se van a consumir muchas cantidades de agua, etcétera, y que entonces hay que ir a otras alternativas porque gas no va a haber, ¿no? Entonces hay muchos temas ahí interesantes, Eric, que pues se pueden seguir discutiendo, y aquí nos aventamos toda la noche y pues ya mejor me callo. No, sí, la verdad muy interesante, la verdad. Y el tema yo creo que ese también es un tema muy bueno, potencial de gas natural y las necesidades que tenemos, ¿no? El fracking, las no convencionales, toda esta parte me parece que sería muy, muy, muy interesante. Que si nos cuentas de todo este potencial de las renovables que hay en el norte del país, sobre todo con un enfoque de una mitigación de la pobreza energética, y porque dicen, bueno, las renovables son caras y la gente con menos recursos no la puede usar, es todo lo contrario, es más viable para estas gentes y por los precios que se tienen, que las puedan utilizar. Pero pues tú sabrás más, platícanos de esto. El tema que a mí me interesa mucho en torno al sector energético, aparte de gas natural, aparte de temas jurídicos y desarrollo de proyectos, pues es un poco enfocar un poco mi atención de donde yo soy. Yo soy de Sonora, realmente me considero el noroeste de México, nací en Nuevo Casarín de Chihuahua, viví toda mi vida en Ciudad Obregón, mi familia es de Hermosillo, tengo familia en Los Mochis, entonces parte de toda mi herencia cultural está ahí. Afortunadamente mi sangre, pues, mis antepasados fueron de la tribu yaqui, y tengo cosas ahí que me enorgullecen mucho, ¿no? Entonces justo cuando yo me empiezo a acercar al sector energético, algunos dirán que para bien, otros dirán que para mal, yo me acerco más por la parte de hidrocarburos en Hacienda, en la CRE, etcétera, pero este tema de las renovables ha sido un tema que constantemente me ha ido jalando un poco en el sentido de mi estado, ¿no? Yo actualmente estoy en contacto con la Comisión Estatal de Energía de Sonora, bastante de la mano con la formación del clúster de energía de Sonora, y justamente nace de este potencial que tiene el estado de Sonora, el estado de Sinaloa, parte del estado de Chihuahua, zonas en Baja California, con un potencial enorme de energía renovable. Digo, muchos de ti conocerán las condiciones climáticas de esos estados o de esa zona, que es una zona pues con bastante extensión territorial, lo cual es muy importante porque no solamente es una condición climática, sino de que tengas terrenos bastante grandes para poder poner parques, para poder poner ciertos proyectos, y eso es muy importante. En este sentido, creo que la apuesta por este tipo de proyectos, desde las subastas de electricidad, muchos proyectos se han enfocado en esta zona, hay mucho interés por parte de inversionistas. Y otra cosa muy importante, digo, además del tema individual y de comunidades que puedan ayudar financiero, ¿no? Y por el tema que se pueda apalancar de proyectos que a su vez tengan economías de escalas y beneficios directos. Bueno, pues el estado Sonora y Chihuahua siempre han funcionado muy de la mano con los estados vecinos del norte. En particular, yo el ejemplo que tengo muy claro es Sonora, Arizona, siempre han funcionado con una sinergia en materia de agricultura, en materia de combustibles, en otras materias comerciales bastante de la mano. Un ejemplo es, el estado Sonora es el único que no tiene horario de verano, y esto es por un acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque había un tema de no podemos cambiar el horario porque Arizona y nosotros tenemos nuestra forma de hacer negocios. Entonces, cuando nosotros aquí en la Ciudad de México cambiamos al horario de verano, hay 2 horas de diferencia. Este es un ejemplo de cómo ya tiene su simbiosis o su ecosistema de negocios estados regionales que están apostando por ese tipo de proyectos. Desafortunadamente, y tú lo tocabas y lo han tocado durante muchas otras pláticas, la política energética cambió en este país. Entonces ya no podemos confiar en ciertos proyectos a lo mejor a largo plazo como subastas, como proyectos que directamente se apalancan del Estado, pero sí hay una conciencia colectiva importante en estas ciudades, en estos municipios, donde se sienten un poco desapegados de la realidad nacional o del colectivo federal un poco, y están buscando alternativas. Hay bastantes empresas que tienen la
desarrollo de paneles para domésticos, para netear energía y poder reducir gastos. Realmente las condiciones climáticas hacen que al bimestre tengas que incluso pagar hasta 7,000 pesos a la Comisión Federal de Electricidad por tener tu aire acondicionado prendido. Entonces son alternativas que los sonorenses, los sinaloenses, los chihuahuenses y de Baja California también están buscando para reducir sus gastos. Entonces eso es un tema muy importante. Y además, aprovechando este enfoque energético que tiene el sonorense, un poco también haciendo alusión a la parte que ya comentaba Gaspar, también se tiene un colectivo importante por los hidrocarburos y por el aprovechamiento de este tipo de combustibles. Ustedes conocerán las ciudades, el transporte público es escaso, entonces la mayoría de las personas, incluso de clases medias bajas, recurren al transporte privado, automóviles, coches. Entonces tienen bastante, en parte de sus intenciones, el precio de la gasolina, el precio del diésel, para los tractores, para trabajar en la tierra es muy importante ese tipo de combustibles. Y por ejemplo, algo que les gusta mucho, que les interesa mucho ahorita, es toda esta corriente de gas natural que se plantea venir con 1,500 kilómetros de gasoductos solamente en el estado de Sonora. Es algo que les atrae mucho. La declaración del presidente de la posible exportación de gas natural a mercados asiáticos, bueno, no les pudo haber venido mejor. Creo que sería una apuesta bastante interesante porque han proyectos a largo plazo que son rentables y que pueden atraer inversiones, que pueden generar empleos, que además pueden traer consigo otras economías de escala como la distribución local, y como en todo México la mayoría de los consumos local o doméstico es de gas LP. Entonces ya es importante que a nivel nacional pensemos, oye, como consumidores finales y domésticos, tal vez lo que más nos conviene es el gas natural. Como que ya empieza a haber un cambio y con los ciertos incentivos económicos, con el cierto incentivo colectivo, esto se va a realizar y esto va a tener un efecto directo. En las familias, en el colectivo, en la reducción de pobreza que tú mencionabas, incluso en el desarrollo del campo, ¿no? El proyecto de gas y petroquímica de Occidente en Topolobampo es un proyecto bastante alentador, bastante noble, que lo que busca justamente es este proyecto que pueda traducirse en fertilizantes, traducirse en beneficios directos al campo. Y ustedes lo conocerán muy bien, Abril, seguramente lo han escuchado. Pues hay posiciones políticas. Me escucho ahorita, estaba mencionando el proyecto de gas y petroquímica de Occidente, el de Topolobampo, que de hecho ahorita está un poco en predicamentos sociales, y lo que comentaba es que puede tener beneficios directos al campo por la posibilidad de acceder a fertilizantes más baratos. Y te lo digo, mi abuelo es campesino de Las Parritas, Sinaloa, y él es ejidatario ahí de toda la vida, y cuando platicaba con él me comentaba un poco cómo es la adquisición de fertilizantes, depende plenamente de la importación. Entonces, si tú tienes un proyecto a largo plazo que a lo mejor te ofrece otra alternativa, a lo mejor más barata o más económica, pues empieza a modificar los incentivos económicos. Y eso justamente es lo que, digamos, no lo quiero decir con todas sus letras, pero puede llevar a que eso active ciertos intereses sociales, ¿no? Grandes grupos económicos de la zona que no están de acuerdo con esto, a lo mejor pueden utilizar el tema ambiental o el tema social para poder incluso frenar este tipo de proyectos. Entonces, ese tipo de proyectos como GPO y como los que les comentaba son bastante alentadores. Ojalá y que el Estado de Derecho pues pueda prevalecer, y creo que con esto les doy un panorama muy general de lo que hay por mis tierras. Es muy interesante, Abril. Yo desde el año pasado hice una nota, de hecho, en Petróleo y Energía, de la primera colaboración que hice sobre LNG y sobre el tema de los permisos. Creo que ya se ha hablado mucho aquí de la naturaleza jurídica de un permiso y cómo estas situaciones pues, tiene ciertas, digamos, tú cumples ciertos requisitos y la autoridad tiene la obligación de darte el permiso. Que creo que, ya David lo está mencionando para la próxima, pero sí con esto a lo mejor cerrar la idea, es importante analizar qué tipo de condiciones se pueden poner para esto, ¿no? A lo mejor ECA podrá alinear los intereses económicos
en medida de que salga esto, pero sin duda es un tema muy interesante. ¿Qué tipo de restricciones se pueden poner para poder generar estas economías de escalas de la que hablaba, ¿no? De que se pueda, de que digamos, porque hay muchos detractores de los proyectos de exportación y dicen, ¿por qué vas a buscar exportar si todavía no garantizas tu balance energético? Lo mencionaba Gaspar y lo han mencionado muchos. Tenemos un déficit de gas natural de producción local. Ahora, lo que sí tendríamos que hacer bastante hincapié es, este gas natural que se pretende exportar es un gas natural que previamente fue importado, ¿no? Entonces, lo que estás buscando es hacer un balance en ciertas zonas para desarrollar económicamente esos proyectos. Con gusto, ojalá que lo podamos entrar a platicar a detalle. David sabe mucho de estos temas y creo que se puede platicar mucho más de eso. Ese es el tema, el gas natural ahorita, para poder, una energía de base que se va a convertir en, bueno, para poder pasar a otro tipo de energías limpias. A ver, yo quiero que platiquemos ya antes de terminar y concluir con la parte política, porque también hemos hablado más bien de muchos temas de coyuntura del día de hoy. ¿Quién platica sobre lo que pasó con la CFE? Porque sinceramente yo apenas al final alcancé a leer la renuncia de Rojo. No sé si hay alguien aquí que quisiera platicar de lo que pasó con la CFE. Pues realmente creo que necesitamos hacernos de un poquito más de información, porque el cambio de los altos funcionarios pues es normal, pero en particular, y ahorita se me escapa el nombre del colega Antonio Rojas, ¿no? Algo así. Toño ha estado en esa posición desde hace muchos años. Es un hombre muy conocedor del sector y del tema financiero para CFE. Se menciona que va a continuar trabajando o apoyando en temas de planeación a CFE, pero dejando esta posición. Y algo que parece, pues, no podemos decir que es sorprendente, pero sí de una u otra manera nuevamente frustrante, es que la persona que llega a sustituirlo es una persona que también estuvo propuesto para distintas posiciones en varias ocasiones. El Senado lo rebotó para ser comisionado en la CRE. Tuvo una muy extraña participación cuando fue a las comparecencias. Incluso se levantó enojado en algún momento, terminó mandando al día siguiente una carta de disculpa diciendo que respetaba mucho al Senado, pero la realidad es que en su momento, cuando fue a que le hicieran preguntas, dijo: no tengo nada que agregar. Pues si no tiene nada que agregar, podríamos ya dar por terminado. Y antes de que el senador Guadiana aceptara eso, se levanta y se va, y él va a ser el nuevo director de finanzas en CFE. Así es que, posición que era muy importante. Jaime Hernández, de la administración anterior, antes de ser director general de CFE, fue director de finanzas. Esta persona es quien aparentemente va a sustituir a Toño, y bueno, pues no nos quedará más que identificar las mejores medidas para tratar de apoyar a CFE desde nuestras próximas trincheras. Y como dice Fernando, pues es una nueva complejidad. Sí, es una persona que llega algo raro, pero esa es la realidad de las altas posiciones que tenemos hoy en México. Gracias, David. Sí, pues son muchas lealtades, ¿no? Muchos amiguismos los que estamos viendo, y este hombre que no recuerdo el nombre, de hecho, estuvo ayudando en muchísimas cuestiones financieras, incluso en la campaña de López Obrador. Y después después de que lo votaron varias veces en la CRE, siguió asesorando en estas materias y ahorita pues llegó a esta posición. Sí, yo también ya ubiqué. Edmundo Sánchez estuvo ayudando al presidente en campaña, en cuestiones financieras, después que lo votaron y lo rebotaron varias veces para comisionado, siguió asesorando como un asesor externo, una cosa así, y bueno, pues ahora toma esta posición, ¿no? Pues son todas las lealtades del presidente, que es como finalmente se mueve. Sabemos que no es por capacidad, sino es por amistad y por lealtad. Bueno, pues yo nada más para concluir, no sé si alguien quiera más comentar algo. Creo que para mí lo importante del día de hoy es, bueno, tenemos el show mediático que va a impactar, sí, definitivamente, que hoy se tiene que proteger también Morena y el presidente después del video que salió con su hermano, pero sobre todo lo que yo quisiera dejar como una conclusión para hoy es el discurso, e incluso pues yo muchas veces también lo hago porque me gana el intestino, porque me molesta mucho este gobierno, pero que cambiemos este discurso de están atacando la ideología neoliberal, ¿no?
y que respondamos con agresión, sino que veamos que para el futuro, para el 2021, lo importante es Morena va a tener la mayoría, no va a ser mayoría calificada, no va a tener la hegemonía que tiene el día de hoy. Tenemos que lograr destrabar muchas cosas a través del desarrollo, o sea, con exigencias, con la participación ciudadana, que obligarlos a que rendan cuentas, que informen de manera verídica la importancia de cómo nosotros tenemos que apoyar para hacer este cambio y lograr pues nuevamente por lo menos un balance, ¿no? Que Morena y el presidente tengan que negociar, que eso sería lo importante y que no hagan lo que quieran. Sin embargo, pues México Libre es era una alternativa muy sectaria, ¿no? Ataca un sector de la sociedad que no es, ahora sí que no es tan amplio. Y bueno, pues desgraciadamente el cómo se llama, el marketing que se utilizó para este instituto político, pues iba encaminado a generar la expectativa de algo más grande de lo que realmente era, ¿no? Entonces, por eso es eso. Y ya ahí estaban hablando de un vacío de oposición. Yo digo que no hay un vacío de oposición. Hay una fragmentación. Hay una fragmentación. Ahí yo retomaría, y de hecho estoy encantado por un podcast de Pablo Magluf que sacó ahí con Víctor Bay, muy interesante la verdad de cómo debemos de movernos como ciudadanía, de asumirnos como integrantes de este ecosistema político nacional, y que no nos quedemos nada más con el tema de los políticos o de los colores, sino que más bien nos movamos como ciudadanos hacia un interés de exigencia social, ¿sí? Y obviamente no nada más exigir desde el ámbito de medicinas o cosas así, sino también de lo que recalcaba hace ratito Daniel, que es un tema muy importante y del cual yo también he estado haciendo mucha mención, ¿sí? De los derechos que tenemos como consumidores. Incluso Paul ha escrito muchísimo sobre ese prosumidor. Y nuestro querido Paul ha escrito y ha hablado súper extensamente de este tema del valor del consumidor y nuestros derechos como consumidores, hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, en materia energética hay todavía mucho trabajo que hacer, ¿sí? No nos debemos de quedar en la mente con esa idea de los colores políticos, sino de ir arrastrando nosotros como ciudadanos esa agenda, que no nos la marquen los políticos, que nos la marquemos nosotros como ciudadanos. Ya sucedió en 2018, la sociedad misma arrastró un proyecto político, ahora la misma sociedad puede arrastrar su propio proyecto de avance social y de reestructuración social, que es muy necesario ahorita, y sobre todo en materia energética, asumirnos como consumidores, asumirnos como integrantes de esta gran industria, y que finalmente la industria como tal y el Estado se deben a un solo elemento, que es el consumidor, ¿no? La parte social, la parte más importante. ¿Sí? Entonces, realmente un vacío opositor, pues no lo hay. Simplemente es un tema de ponernos a trabajar. Creo que aquí Fernando hace un hincapié en algo que me parece interesante. En realidad no hay una oposición visible todavía, y definitivamente no está coordinada y está muy fragmentada, eso sin duda. Faltan menos de 300 días, pero apenas van a empezar a hacer la elección de los candidatos. O sea, apenas va a empezar realmente el proceso electoral, seguramente a nivel interno ya tienen algo. Entonces, esperemos que realmente los partidos puedan lograr colocar estas piezas para poder, y nosotros como ciudadanos también, tener esa responsabilidad de equilibrar el voto, y todos los que no estamos de acuerdo con esto, que también podamos influenciar de alguna manera, pero positiva, ¿no? Sin este coraje, este enojo que tenemos tanto, que hablemos de nosotros, que eso decía el Pablo Magluf del podcast que nos enviaste, porque somos un solo México, ¿no? Entonces, de nosotros depende que podamos hacer esto, y creo que eso es lo importante. Vamos a esperar cómo se van a ir conformando los partidos políticos en estos próximos días, y cuáles van a ser los actores relevantes que van a sacar a la luz. No esperen que se va a caer Morena, no se va a caer. Es mucho el apoyo popular que tiene el presidente, pero lo importante ahorita es que el presidente tenga que negociar. Esa es la mira de nosotros, que tenga que negociar para el 20, o sea, con el siguiente Congreso, tenga que hacer negociación constante para poder hacer sus movimientos
constitucionales o legislativos, ¿no? Eso creo que lo dejaré yo en la mesa. Muchísimas gracias, Abril, por acompañarnos una vez más coordinando este episodio del Open Mic de WeTweet Energy. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, amigos, a Eric, Santiago, Daniel, Gaspar, y todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Recuerden de seguirnos en nuestro canal de YouTube o escucharnos en Spotify o Anchor en formato de audio. Muchísimas gracias a todos. Dime. Voy a meter un gol para los que están acá. Soy por supuesto. Gracias. Soy vicepresidenta del Comité de Energía del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Y los invito, 22 y 23 de septiembre vamos a tener el 5º foro de energía del IMEF. Van a ser 2 medios días de paneles. Voy a sacar en estos días pues la información. Los invito porque pues vamos a hablar de regulación, vamos a hablar del TEMEC, vamos a hablar de renovables, de todo lo que ha pasado en el sector eléctrico, en el sector de petrolíferos, en el sector de en el upstream, por supuesto. Estamos esperando a ver si llega la secretaria Nale a apoyarnos en el evento. Todavía no está confirmada, pero están interesantes los paneles, así que ojalá nos puedan acompañar 22 y 23 de septiembre. 5º Foro de Energía del IMEF. Gracias. Gracias a ti, Abril. Muchísima suerte en tu evento y a todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por ver nuestro episodio. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale clic al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweet Energy MX.